Bien, continuamos con Mishpatim, la parashá de la semana, en este Shabbat Shekalim, el Shabbat del anuncio del Shekel. Hoy estaremos abriendo para continuar esta sesión de Torah. Abriremos el Perek Haf Gimel, el capítulo 23, siempre del Sefer Shemot, libro de Éxodo, segundo rollo de la Torah. De los versículos 10 y en adelante, la parashá nos habla de la Shemitah, el año sabático. Después nos va a hablar acerca de la prohibición que con nuestros labios, que con nuestras bocas, hagamos mención o pronunciemos por nombres los dioses de los gentiles. Asimismo, del versículo 10 en adelante, la parashá nos va a hacer ver acerca de nuestras tres fiestas anuales, la fiesta de peregrinación a Jerusalén. Asimismo nos va a hablar acerca de los bikurim, las primicias de los frutos de la tierra. Y sin faltar que nos va a hablar de no lácteos y carnes al mismo tiempo, y más. Así que comencemos hablando acerca de la Shemitah, el año sabático. Para ello abramos el capítulo 23 y leemos los versículos del 10 en adelante. Este tema, por cierto, la Torah lo va a desarrollar más ampliamente en lo que es el Sefer Vaikra. Con todo, una misma enseñanza, una misma verdad, una misma área de enseñanza de Torah, nosotros la encontramos en diferentes lugares de la misma. De hecho, si acabo de mencionar que acá en el capítulo 23 del Sefer Shemot tenemos acerca de las tres fiestas principales. Igual sobre las fiestas nos va a hablar por aquí, nos va a hablar por allá, nos va a hablar por otro lado. Tenemos en Vaikra todo el capítulo entero acerca de las celebraciones anuales. En el Sefer Devarim nos va a hablar otra vez de las tres fiestas principales. Más adelante en el Sefer Devarim otra vez nos va a hablar de las fiestas. Así que hay áreas de verdades de la Torah que debemos de repetirlas, volverlas a tomar o ampliar, porque las encontramos, las mismas verdades, en diferentes lugares de nuestra Sagrada Torah. Y por supuesto que al aparecernos en diferentes lugares, eso significa que es porque es de rigor que se entienda lo que allí nos quedó registrado. De lo contrario, la Torah no estaría repitiendo una y otra y otra y otra vez el mismo asunto. Así que en el capítulo 23 de Shemot se nos va a hablar de la Shemitah. Se nos va a hablar en el libro de Vaikra también. Se nos va a hablar en la parashá Re'e, en el Sefer Devarim también. Bueno, así que hablemos hoy en Shemot de la Shemitah, el año sabático. Dice en este capítulo 23, versículo 10, 11, 12 y la 12 y la primera parte del 13. 6 años sembrarás tu tierra.
y recogerás su cosecha. Mas el séptimo año la dejarás libre, para que coman los pobres de tu pueblo. Y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. 6 días trabajarás y al séptimo día reposarás, para que descanse tu toro y tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Y dice la primera parte del versículo 13, y todo lo que os he dicho, guardadlo. Y todo lo que os he dicho, guardadlo. Bueno, todas las mitzvot, todas las ordenanzas que el Eterno, bendito sea Él, nos entregó a los Bene Israel en el Har Sinai, por medio de Moshe Rabenu, haciéndolas, aunque no las entendamos, aunque nuestra área puramente racional no las comprenda, tengamos la seguridad que nuestro Abacadosh, nuestro amoroso Padre Sagrado, nos las entregó por amor a nosotros los Bene Israel. Nos las entregó por amor a nosotros los Bene Israel. Y haciéndolas, aunque no las entendamos, obedeciéndolas, aunque no las comprendamos, pero cumpliéndolas alegre, gozosa, regocijadamente y de una forma sumisa, pasiva, y con un corazón que no cuestiona al Eterno, tengamos la seguridad que, obedeciendo sus ordenanzas, estas mitzvot nos elevarán espiritualmente. Y por ende habrá premio, habrá recompensa, habrá bendiciones, habrá brajot, habrá gesed de lo alto sobre nosotros. De hecho, si algo agrada a Kadosh Baruj Hu, es que los Bene Israel no cuestionamos sus mitzvot. Él ha tomado muy en cuenta las palabras nuestras que dijimos en el Har Sinai. Kol asher diber Adonai naase benishma. Ya veremos eso hoy en nuestra parashá. En ese momento los Bene Israel básicamente dijimos, ok, nosotros haremos y después trataremos de entender. Vamos a hacer, vamos a cumplir, vamos a accionar, aunque no entendamos, pero en el camino de seguro que vamos a entender. Pero las vamos a hacer aún sin tener claro el por qué se nos fueron dadas tales mitzvot. De ahí que tenemos una sección muy especial de nuestra Torá acerca de los Hukim. Los Hukim, como sabemos, es una serie de mitzvot que no tienen explicación lógica ni racional. A veces hasta absurdas parecen, pero son los Hukim, son los decretos del rey. Y al obedecerlos, aunque no los entendamos, el premio es grande. Las brajot, las bendiciones son enormes, porque las hacemos sin cuestionar, con la conciencia que el Creador del mundo nos las dio para elevarnos.
y que haciéndolas, Él nos enviará bendiciones de lo alto. Sobre la Shemitah, que 6 años, y esto sí hay que aclararlo, es una mitzvah que tiene que ver con términos meramente agrícolas y de jardinería dentro de la tierra de Israel. Este aspecto específico sí tiene que ver dentro de la tierra. Hay cosas, hay áreas que de la misma Shemitah que sí están legisladas para ser realizadas o llevadas a cabo en la diáspora. Pero con respecto a cuestiones agrícolas o de jardinería, eso sí es específicamente dentro de la tierra. En ese sentido nos dicen los sabios acerca de la Shemitah. El 7º año será un año de reposo completo, un Shabbat de todo un año para la tierra, un Shabbat para el Eterno. No sembrarás tu campo, no podarás tu viña. Del mismo modo que el 7º día es el Shabbat de la semana, el 7º año, contado a partir de la partición de Eretz Israel en el tiempo de Yehoshua ben Nun, es el año sabático. Con la observancia del Shabbat y del año sabático, ponemos en práctica nuestra fe en la creación, su objetivo final y su contenido espiritual. ¿Por qué? El Shabbat, modelo del ciclo según el cual hemos de regir nuestra vida. 6 fases laborales y una 7ª. 6 fases laborales y una 7ª. El Shabbat. El Shabbat santifica la semana. El año sabático santifica la vida agrícola. Observándolo, nos elevamos a alturas superiores a la naturaleza. Nuestro pueblo no está regido por las leyes naturales. Su historia constituye un desenlace de acontecimientos milagrosos que la razón humana no alcanza a captar y que radica en la vocación espiritual de Israel. La providencia, en su deseo de elevarnos más allá de la naturaleza, nos coloca bajo el signo sobrenatural del milagro. El Shabbat sustenta a toda la semana. La mesa sabática bendice el alimento de la semana. El reposo sabático, la Shemitah, bendice las actividades. El reposo sabático bendice las actividades de la semana. Asimismo, precisamente el cese del trabajo agrícola durante el año sabático, o sea, la Shemitah, bendice a todos los demás años de labor. Wow. Esto, como ya lo dije, la Shemitah, agrícolamente hablando y de jardinería, tiene que ver con la tierra, Eretz Israel. Ahora, a la mitzvah de la Shemitah le sigue la prohibición de mencionar, pronunciar por nombre los ídolos, las divinidades, los santos, los dioses de los pueblos gentiles.
De hecho, nosotros que vivimos en las naciones, en la diáspora, en la dispersión, en medio de los pueblos idólatras, estamos rodeados a veces vivimos en lugares donde llevan nombres de dioses de los pueblos. Y por donde no hay colonias, barrios, pueblos, ciudades, estados, provincias, departamentos que no lleven el nombre de dioses de los pueblos. En ese sentido hay que tener mucho cuidado de no ser tan ligeros de andar pronunciando los nombres. Démonos a entender de otra manera diferente. Por ejemplo, si cierto lugar es San no sé qué, para darnos a entender a veces, mencionemos tal vez algo referente a. En la medida posible, nosotros debemos evitar pronunciar, llamar por nombres los lugares de nuestros pueblos que tienen connotaciones o nombres de dioses de los gentiles. Y aunque eso parece tan, como quien dice, no es para tanto, pero alguien puede decir, sí, para mí eso no son nada. Si los ídolos no son nada. Y es correcto. En el versículo 13, estamos en el capítulo 23, en el capítulo 13 dice, Ubehol asher amarti alechem tishameru, Beshem Elohim aherim lo tazkiru, lo ishama al pija. En español dice, de todo lo que dije a ustedes, se cuidarán. Y el nombre de ídolos extraños no recordarán, ni se oirán de tu boca. En hebreo leo de nuevo, dice, versículo 13, Ubehol asher amarti alechem tishameru, Beshem Elohim aherim lo tazkiru, lo ishama al pija. Leo de nuevo en español, nos dice el Eterno, de todo lo que dije a ustedes, se cuidarán. Y el nombre de ídolos extraños no recordarán ni se oirán de tu boca. Bueno, ¿y por qué? Alguna o más razones hay del por qué el Eterno nos dio esta prohibición. Nuestra mente racional puede decir, ¿y en qué me afecta hacerlo? Volvemos a nuestras palabras que al unísono dijimos en el Har Sinai. Bueno, nuestras almas ahí estuvieron. Por si alguien que no es estudiante nuestro dice, pero ¿cómo es eso que nosotros? Nuestras almas estuvieron en el Har Sinai. Y todos al unísono dijimos, Kol asher diber Adonai naase benishma. Todo lo que el Eterno ha hablado, haremos y escucharemos. Haremos y después vamos a tratar de entender. Entonces, en el caso de la prohibición de pronunciar los nombres de los dioses de los pueblos, de seguro esto
tiene razones místicas, razones espirituales que a veces escapan de la comprensión humana. Pero si el Eterno nos dice que no deben de ser recordados ni mencionados por nuestras bocas, Él lo dice y por algo nos lo dice. Pero para darme a entender un poquito, ¿qué sucede cuando mencionamos los nombres de los dioses de los pueblos? Bueno, se lo ilustro de esta manera. Equivale, es comparable a cuando uno oprime un switch de corriente, energía eléctrica. Uno solo oprime y algo ocurre. Una sola acción tan aparentemente simple, oprimir un botón, y ocurre algo dentro de la casa o a donde se activó ese switch. Lo mismo ocurre en el mundo espiritual cuando se menciona el nombre de los dioses de los pueblos. O una acción simple de meter la llave para arrancar el motor del vehículo, una simple acción hace que aquello cobre vida. Lo mismo ocurre cuando mencionamos el nombre de dioses ajenos. En el mundo espiritual algo se activa que no nos beneficia para nada. Y si no, recordemos el cuento de la lámpara de Aladino. La lámpara de Aladino. Todos creo que estamos familiarizados con ese cuento. Aladino simplemente frotaba una lámpara. En la medida que él lo hacía, de la misma salía un genio para interactuar con Aladino. Lo único que hacía era frotar la lámpara. Una acción tan simple, de acuerdo al cuento, provocaba que un genio se manifestara. Los nombres de los dioses de los pueblos son códigos espirituales. Por lo tanto, al mencionar los nombres de ellos, en el mundo espiritual algo negativo despertamos. Al pronunciar o al nombrar los dioses de los pueblos con nuestras bocas, en ese momento activamos en los mundos espirituales la energía negativa de ese shed que no nos favorece para nada. Mencionar el nombre de un ídolo es activar la energía de un shed, demonio. Mencionar el nombre de un ídolo es activar el código para que se manifieste la energía de ese shed. Siguiendo con el cuento de Aladino, cuando nosotros mencionamos el nombre de dioses ajenos, extraños, es como que si estamos frotando la lámpara.
Y al mencionar ese nombre negativo de cualquier ídolo, deidad de los pueblos, véame, un genio se manifiesta. Un genio del mundo de la oscuridad espiritual. Recordemos que nuestras enseñanzas cabalísticas nos hacen ver que un impulso en el mundo físico genera una reacción en el mundo espiritual. Esto es así con el mundo de la luz divina y es así también con el mundo de la oscuridad. Un impulso en el mundo físico provoca una reacción en el mundo espiritual. Una vibración acá en el mundo físico hacemos que haya una activación en el mundo espiritual. Por lo tanto, cuando se mencionan los nombres de los dioses de los pueblos, lo reitero, la energía negativa de ese Shed es despertada, es activada. Y no nos beneficia para nada. De acá que en las enseñanzas cabalísticas también tenemos prohibiciones de mencionar, de nombrar a otros seres del mundo de la oscuridad espiritual, como ese ser espiritual que sedujo a Javá en el Gan Edén. Samael. Es prohibido mencionarlo. Es prohibido mencionar el nombre de aquella señora. L-I-T. La pronunciación de cualquier nombre de ídolos, mencionarlos, es llamarlos. Oiga lo delicado. Mencionarlos es llamarlos. Mencionarlos es invocarlos. Haz ve Shalom. Así que tomemos muy en cuenta que en el mundo espiritual hay una serie de reacciones negativas cuando se pronuncian los nombres de los dioses de los pueblos. Por eso, y reitero el versículo 13, dice en hebreo, Ubehol asher amarti alechem tishameru, veshem Elohim aherim lo taskiru, lo ishama al pija. De todo lo que dije a ustedes, se cuidarán. Y el nombre de ídolos extraños no recordarán, ni se oirán de tu boca. Después tenemos la enseñanza de las 3 fiestas principales. Y si usted dice, pero ¿y qué no hablamos de eso hace poco? Sí, si es que la Torah por todos lados nos habla de esto. De hecho, hoy estamos acá en el capítulo 23 del Sefer Shemot. Al llegar al capítulo 34, siempre de este segundo libro, se nos volverá a hablar de las 3 fiestas principales.
Al llegar, solo por mencionar algunos, al llegar a Vaikra 23, se nos volverá a hablar de estas fiestas principales. Al llegar a Devarim 14, se nos va a hablar de estas tres fiestas principales. Al llegar a Devarim 31, otra vez se nos volverá a hablar de estas tres fiestas principales. Entonces, si hablamos tantas veces, en ocasiones, de un solo tema, es porque la misma verdad está por todos lados. Acerca de las tres fiestas principales nos dice la Parashá 23, leemos del 14 al 17. 3 veces en el año me celebraréis fiesta. Y aquí comienzan a ser enunciadas. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. Pesach y Matzot. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Aviv, porque en él saliste de Misraim, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Esta misma verdad la vamos a ver en Devarim 16. ¿Qué verdad? Y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Versículo 16, también la fiesta de la siega. Shavuot. Los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo. Y la otra. Y la fiesta de la cosecha a la salida del año. La fiesta de los tabernáculos. Cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Y nos dice el 17, 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Hashem el Eterno. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Hashem el Eterno. Bendito sea Él. Antes de hablar ligeramente acerca de las fiestas, quiero que me escuchen todos los varones. La boda del Eterno corresponde a los varones. La boda, el servicio sagrado al Eterno, corresponde a los varones. De manera que cuando hablamos en términos congregacionales, si la señora de la casa, si las mujeres de la casa por A o B motivos no pueden asistir a sus servicios de Shabbat, de los Moadim, no hay tales que los muchachos digan, como mi mamá no va a ir, no voy a ir yo. El varón tiene que comenzar a asumir su responsabilidad desde que cumple los 13 años. Y si quiere hacerlo antes puede. Pero a partir de los 13, tiene que comenzar a asumir su rol de varón, de hombre, dentro de la comunidad de los Bene Israel. Y si no tiene padre y las mujeres por A o B motivo se quedan en casa, ese varón, si ya es un bar mitzvah, tiene que asumir su responsabilidad, tanto dentro de la comunidad como en su casa, en su familia.
Así que si nadie más va a la comunidad, a la sinagoga, a la Kehilá, al Bet Hamidrash, ese varón toma sus artículos sagrados y debe trasladarse a su lugar de reuniones. Debe llevar su kippah, debe llevar su talit y más. Pero es algo que debe de asumir desde temprana edad el varón. Y si hay cabeza en el hogar, si hay esposo, marido, un padre, igual ese niño desde que llegó a la edad de bar mitzvah debe de acompañar a su padre. Aunque todos los demás de la casa, dije, por obvios motivos, no puedan asistir. Y en la casa debe de tomar su lugar como varón, como hombre, porque ya es parte de la comunidad y ya tiene responsabilidades delante del Eterno. Por eso es que el texto dice, 3 veces al año se presentará todo varón delante de Hashem el Eterno. Ahora, con respecto a la fiesta, se le llaman Moadim. Moadim. Esto significa citas. Y es que ciertamente son días de citas sagradas establecidas por el Creador del mundo para nosotros, los Bene Israel. Son épocas de citas sagradas. Y si usted me dice, sí, pero solo es llegar y presentarse, es que este es un mundo espiritual. Es un tiempo, un periodo, una época de una cita por parte nuestra, los Bene Israel, con la influencia energética de ese momento. Es una cita sagrada con la influencia energética de esa actividad sagrada. De manera que cuando hombres o mujeres y mujeres nos damos cita con el Eterno a esa influencia energética, por supuesto que aunque externamente no sintamos nada, pero nuestra Neshama es elevada y potenciada con esa influencia energética que nos asiste en ese festival X. Por eso se llaman Moadim, citas, y nos elevan espiritualmente. Son días de grande conexión con el Eterno dentro de un mundo espiritual, donde nos conectamos, como algunas veces lo digo con relación al Shabbat, nos conectamos mediante los diferentes rezos que hacemos en el momento, con las diferentes comidas, con el kiddush, con las ceremonias que hacemos. Esas actividades tienen un impacto en el mundo espiritual de tal manera que la energía o la influencia energética es vertida sobre nosotros y nos potencian en 1000 maneras diferentes. Acerca de las Moadim, las fiestas, bueno, a veces se nos dice, pero ¿y antes por qué no celebraba esto? ¿Y antes por qué no celebraba esto?
Bueno, es que, como nos dice el Eterno en Osea Hanaví, en el libro de Oseas, profeta Oseas, debido a el abandono al Eterno y la Torah por parte de nuestros antepasados, se nos habló que nosotros seríamos llevados a una dispersión mundial, a un exilio mundial, donde eventualmente perderíamos de vista nuestra identidad hebrea, nuestra identidad judía. Seríamos asimilados, tragados y devorados por los pueblos gentiles hasta convertirnos en gentiles, pero llevando la sangre hebrea en nuestras venas. Por eso en el libro de Osea se nos dijo que se haría cesar de nosotros el Shabbat. Perdimos el Shabbat en las naciones. Perderíamos las lunas nuevas, celebrar Rosh Hodesh. Perderíamos las fiestas solemnes y más. Y así sucedió. Sin embargo, tal como en la fidelidad del Eterno, el que seamos la simiente de Abraham, de Isaac y de Jacob en las naciones, aunque hayamos sido asimilados por los pueblos de la tierra, la promesa del Eterno con nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob permanece, que nunca dejaríamos de ser su pueblo, sus hijos. Y en cumplimiento a ese pacto del Eterno con Abraham, Isaac y Jacob, tenemos que apareció Yeshua, quien dice: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Para hacernos volver, para hacernos regresar a nuestros orígenes, a nuestras raíces hebreas, a las sendas antiguas, a que retomemos todo nuestro legado ancestral que perdimos en las naciones. De ahí que nosotros, la casa de Israel, somos el hijo pródigo, que finalmente entra en conciencia y retorna con su padre. En este retorno que hacemos el hijo pródigo, la casa de Israel, al Eterno, por supuesto que incluye que ahora celebramos el Shabbat. Ahora celebramos Rosh Hodesh. Ahora celebramos las fiestas de la Torah y más, porque es lo nuestro. Así que nos dice el versículo 17, 3 veces en el año se presentará todo varón delante del Eterno, delante de Hashem el Eterno. Las mujeres no están excluidas, por supuesto, no están excluidas, pero la mitzvah principalmente es para los varones. Si la mujer, ya lo dije, por A o B motivos, no puede, pues está exceptuada, está exenta. No así los varones. Bueno, versículo 18 y 19. No ofrecerás pan con leudo
No ofrecerás con pan leudo la sangre de mi sacrificio, ni la grosura de mi víctima quedará de la noche hasta la mañana. Versículo 19. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa del Eterno tu Elohim. ¿Y para qué las primicias? Es para que el Eterno bendiga la cosecha. Es para que el Eterno bendiga el fruto de la tierra, el fruto de los árboles. ¿Y quién se la come? Los Kohanim. Pero es que por eso están gorditos. Eso es Torah, mis amigos. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa del Eterno tu Elohim. ¿Y yo en qué me beneficio con llevar las primicias ante el Eterno? Me beneficio que toda mi cosecha será bendecida. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Dicen los sabios de la Torah acerca de esta mitzvah de no guisar el cabrito en la leche de su madre. Esta mitzvah se repite 3 veces en la Torah. Lo que estoy diciendo. Esta mitzvah de no guisar el cabrito en la leche de su madre, dicen los sabios, esta mitzvah se repite 3 veces en la Torah. Y por eso es que los maestros de la misma a veces somos bastante repetitivos. Porque estamos encontrando una misma verdad en diferentes lugares y siempre hay que volver a tomarla, a enseñarla, puesto que por algo la Torah vuelve a repetir otra vez. Entonces dice, esta mitzvah se repite 3 veces en la Torah. Una prohíbe comer carne con leche. Aparece en formas diferentes, pero siempre es la misma. La segunda aparece de no cocinar leche con carne. Y la tercera, tener provecho de carne cocinada con leche. Y oiga esto, y no se refiere exclusivamente a la leche de la madre del animal, sino a cualquier otra leche. Por supuesto, siempre del animal. No estamos hablando de leches derivadas de frutos de la tierra, frutos de árboles. Esta mitzvah de no comer lácteos y carnes al mismo tiempo, esta mitzvah está dentro de la categoría de los hukim, los mandamientos que por algo el Eterno lo dijo. Destellos, vislumbres se pueden tener, pero esos solo son destellos. No es la totalidad de la verdad. Son luzazos, chispazos, atisbos, nada más. Si el Eterno, bendito sea Él, nos prohibió comer carne y lácteos al mismo tiempo, al obedecer la mitzvah, por supuesto que nos va a bendecir. Al cumplir la mitzvah, mire, oiga, de seguro seremos guardados en nuestra salud física, en aspectos, en áreas, en órganos, en miembros que ni siquiera sabemos.
sí se dice que por comer carne y lácteo eso produce bien. Pero esos son, lo reitero, atisbos. Nada más. Destellos. No es la totalidad de la verdad. Entonces, no comer carne y lácteos al mismo tiempo nos beneficia con el Eterno espiritualmente y nos beneficiamos en salud. Nos beneficiamos en salud. Cuando se habla de no mezclar la carne con lácteos, hacemos siempre esta aclaración porque hay quienes en su rechazo a la mitzvah dicen, no, pero es que eso es solo con las carnes de res, cuadrúpedos, kosher. Acabamos de escuchar que aplica a la leche de cualquier animal, obviamente kosher, como también aplica a cualquier tipo de animal con respecto a la carne, sea res o ave. Nosotros los hijos de Israel no podemos comer carne, aunque sea de pollo, de gallina, de pato, chompipe, pavo, gallo, etcétera, y lácteo a la par o junto a, eso no se puede. Pero sí podemos comer pescado y lácteos. Esto lo voy a leer por mí. Siempre uno que anda con ese cuidado, con esa minuciosidad de no comer lácteo y carne al mismo tiempo. A veces uno siempre dice, bueno, voy a comer lácteo. ¿Cómo es que dice la halajá? Decimos, después de comer lácteo, ¿cuánto debo esperar para poder comer carne? O si comemos carne, siempre nos andamos ahí preguntando, ¿qué es lo que dice la halajá? Después de comer carne, ¿cuánto debo de esperar para poder comer algo lácteo? Por ejemplo, acuérdense que el sorbete, hay sorbetes que tienen leche, mis amigos. Hay pan que tiene leche. Por ejemplo, estoy hablando de carne kosher, por supuesto. No podemos comer carne, es decir, una hamburguesa, la carne ahí con todo, y con pan que venden en los supermercados, porque si usted mira ahí los ingredientes, tiene suero de leche. Eso es mezclarlos. Prohibido. O que acaba de comer usted pollo kosher, carne kosher, y de repente le sirven sorbete y lleva leche. O un postre que lleva leche. Esos son los cuidados que nosotros los Bene Israel debemos tener. Entonces, a veces uno se come un tamal de pollo kosher y bueno, ¿y qué voy a tomar? Dice, ¿qué voy a tomar? ¿Qué voy a beber? No, pero esto tiene, le echaron pollo, tiene pollo.
No hay tales que usted diga, oiga, si un pedacito nada más se le puso, no es para tanto. Oiga, aunque no le hayan puesto nada de carne, pero si lleva esa masa del tamal, lleva jugo, caldo de pollo, ya no se puede hacer la combinación. Así que nos dice la halajá, después de haber consumido carne, o incluso caldo de carne, jugo o grasa de carne, hay que esperar 6 horas antes de consumir leche o productos lácteos. ¿Y por qué digo que lo digo por mí? Y también por ustedes. Por mí, porque dije, uno ahí anda, ¿qué es lo que dice la halajá? Entonces, después de haber consumido carne o incluso caldo de carne, jugo o grasa de carne, hay que esperar 6 horas antes de consumir leche o productos lácteos. Después de haber consumido leche o productos lácteos, se puede consumir inmediatamente carne o comida a base de carne, enjuagándose bien previamente la boca y los dientes. Por eso es que cuando los ángeles visitaron a Abraham, Abraham les puso primero mantequilla. En todo lo que preparaban la res. Eso llevó un gran tiempo. Después de haber consumido leche o productos lácteos, se puede consumir inmediatamente carne o comidas a base de carne, enjuagándose bien previamente la boca y los dientes. Algunos de mis talmidim que me están escuchando saben que a veces hemos tenido algunas reuniones en alguna de sus casas y han hecho shehitá, han preparado comida a base de carnes, arroz y ensaladas, pero a la vez hay un pastel, un cake ahí. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho en esos casos? Nos hemos comido el pastel primero, el cake. Hemos hecho la bendición por Emine, Mesonot, lo hemos disfrutado. Y después pedimos en la casa anfitriona que nos den permiso de enjuagarnos la boca. Y minutos después, media hora después, pues nos sirven la comida con carne. Eso es lo que dice la halajá. Después de haber consumido leche o productos lácteos, se puede consumir inmediatamente carne o comidas a base de carne, enjuagándose bien previamente la boca y los dientes. Un enfermo, aún sin gravedad, puede limitarse a esperar un intervalo de 1 hora entre carne y leche. Un enfermo. Después de haber consumido una comida que no contiene carne, pero fue cocida en un utensilio de carne, se puede tomar inmediatamente productos lácteos. Acerca de esta mitzvah de no consumir leche y carne o carne y lácteos al mismo tiempo, nos dicen los sabios, a pesar de que los Bene Israel no entendieron el precepto de no mezclar carne y leche, el cual es un hok, ellos todos lo aceptaron en perfecta fe, sin formular ninguna pregunta. Hashem escogió dar sus mandamientos a la generación del desierto, porque ellos eran la más recta de las generaciones. Pero de nuevo, a pesar de que los Bene Israel no entendieron
el precepto de no mezclar carne y leche, el cual es un hoc, ellos todos lo aceptaron en perfecta fe sin formular ninguna pregunta. Hashem escogió dar sus mandamientos a la generación del desierto porque ellos eran la más recta de las generaciones. Leamos de corrido la parte final de todo este capítulo 23. Leamos, hay mucho por desarrollar, el tiempo es poco. Leo desde el 19 y cerramos el 23. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa del Eterno tu Elohim. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos, y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses ni los servirás, ni harás como ellos hacen, antes los destruirás del todo y quemarás o quebrarás totalmente sus estatuas. Mas al Eterno vuestro Elohim serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al heveo, al cananeo y al eteo de delante de ti. No los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Esta misma verdad la vamos a ver en Devarim 7, la misma verdad. Poco a poco los echaré de delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Y fijaré tus límites desde el mar Rojo, bueno, en español así dice, desde el Yam Suf hasta el mar de los Pelistim, y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de ti. No harás alianza con ellos ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán. No sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Y así llegamos al último capítulo de nuestra parashá. Los eventos de este se desarrollan en dos dimensiones diferentes. En la dimensión física y en la dimensión espiritual simultáneamente. Los eventos del capítulo 24 de nuestra parashá se desarrollan tanto en el mundo de la materia como también en el mundo de lo invisible, el mundo espiritual. De manera que al abrir todo este capítulo 24, uno se encuentra con relatos, historias, acontecimientos
que van más allá de la comprensión humana. Más allá de la comprensión humana. Ahora, ¿y por qué el Eterno, bendito sea Él, hizo que los eventos del capítulo 24 se desarrollaran en 2 dimensiones al mismo tiempo? La razón es que a esta altura de nuestra historia bíblica, todos los Bene Israel, siendo hombres y mujeres de carne y hueso, al mismo tiempo ellos están en la máxima elevación espiritual de almas. Por eso es que el mundo espiritual puede interactuar con ellos y ellos pueden interactuar con el mundo espiritual. Siendo de carne y hueso, ellos en este momento han alcanzado un nivel de elevación de almas que no ha sido alcanzado por ninguna otra generación en toda nuestra historia. Ellos están simultáneamente en 2 mundos. Leemos y comentamos, dice 24:1, leemos de corrido hasta el 7. Dijo el Eterno a Moshe: sube ante el Eterno tú y Aarón, Nadab y Abijú y 70 los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moshe solo se acercará al Eterno, y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. Y Moshe vino y contó al pueblo todas las palabras del Eterno, y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que el Eterno ha dicho. Y Moshe escribió todas las palabras del Eterno, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de Shelamim al Eterno. Y Moshe tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y leyó a oídos del pueblo. Y tomó el libro del pacto y leyó a oídos del pueblo. Según los sabios, Moshe leyó desde Bereshit, desde Génesis, toda la creación, todo el libro de Bereshit, hasta llegar a los eventos de la entrega de la Torá. Para hacer eso, definitivamente el pueblo ha alcanzado una elevación sin igual. Si nosotros con solamente escuchar de que Moshe leyó y todo el pueblo tuvo que escuchar todo el Sefer Bereshit hasta llegar al libro de ¿qué? Hasta llegar a Matan Torah. Dice uno, y todo eso para ellos no era nada gravoso ni aburrido, sino deleitoso, rico, dulce, delicioso, de elevación. Pero uno, en la condición espiritual precaria en la que está, por supuesto hay que escuchar eso, dice, pero todo eso había que escuchar.
es por la condición espiritual nuestra. Seguidamente en este versículo 7, se nos hace ver la grandeza de esta generación. La grandeza de esta generación. Pues en el versículo 7, 24:7, es donde tenemos la gran declaración de los hijos de Israel. Vayomeru, kol asher diber Adonai naaseh venishma. Vayomeru, kol asher diber Adonai naaseh venishma. Entonces ellos dijeron, todo lo que ha hablado el Eterno, haremos y oiremos. Dicen los sabios, lo natural es decir, oiremos y haremos. Este modo de expresarse significa que el pueblo aceptó cumplir las mitzvot de Hashem, aunque no se entendiera el porqué. Nosotros, en nuestro nivel bajo de elevación espiritual, primero queremos entender y después queremos hacer. Los hijos de Israel, la generación del desierto, ellos primero quisieron hacer y hasta después quisieron entender. Miren la diferencia. No, pero es que si voy a hacer algo, dice uno hoy en día, hay que saber por qué. Esto no funciona así en la fe hebrea, mis amigos. Eso no funciona así en la fe hebrea. Máxime cuando uno se encuentra con los Jukim. Si queremos entenderlos primero para hacerlos, nunca los vamos a hacer. Esto nos habla de la elevación de esta generación. El pueblo aceptó cumplir los mitzvot de Hashem, aunque no se entendiera el porqué. Oiga esto. La declaración que acabamos de leer en hebreo, donde al unísono dicen nuestros ancestros, Kol asher diber Adonai naaseh venishma, salida del corazón, esa declaración subió al Eterno. Hashem la escuchó y le agradó tanto escuchar a sus hijos, le agradó tanto al Eterno la espontaneidad, la disponibilidad de su pueblo de hacer incluso antes de entender, que por lo mismo dicen los sabios, el pueblo escuchó y unánimemente exclamó, Naaseh venishma, nosotros haremos y escucharemos. Nosotros cumpliremos y obedeceremos todos los mandamientos de la Torá, a pesar de que no los hemos aún escuchado. Ambos, los mandamientos positivos y los negativos. Al respecto, mis amigos, también nos dicen los sabios, una voz celestial apareció y proclamó, ¿quién reveló a mis hijos el secreto de pronunciar Naaseh antes de Nishma, una expresión que es lenguaje de ángeles? Y por esa declaración, Kol asher diber Adonai naaseh venishma, el mundo espiritual de Akadosh Baruj Hu se activó a favor de nuestro pueblo. 600,000 ángeles entonces
descendieron del cielo y adornaron a cada judío con 2 coronas. Cuando se habla de corona no estamos hablando literalmente. Coronas son sabiduría superior, sabiduría mística. ¿Y por qué los 600,000 ángeles adornaron con 2 coronas diferentes a cada hijo de Israel? Una por Naaseh y la otra por Nishma. Cada palabra que salió de la boca de ellos, por cada una de ellas, Akadosh Baruj Hu recompensó a nuestros ancestros. 600,000 ángeles entonces descendieron del cielo y adornaron a cada judío con 2 coronas. Una por Naaseh y una por Nishma. Estas eran coronas de gloria espirituales, las cuales emanaban de los rayos de la Shekinah. Fueron conferidas a los Bene Israel como señal de distinción por su absoluta celeridad para aceptar la Torá. Ellos habían alcanzado el nivel espiritual más encumbrado al cual los seres humanos son capaces, aquel de Adán antes de pecar. Hashem ordenó al ángel de la muerte, y oiga lo que le dijo: a pesar de que a vos se os ha otorgado poder sobre todas las otras naciones, no toquéis a este pueblo. Ellos son mi porción, los Bene Israel. Oiga lo que le ordenó el creador del mundo, bendito sea él, al ángel de la muerte, al destructor. Hashem ordenó al ángel de la muerte: a pesar de que a vos se os ha otorgado poder sobre todas las otras naciones, no toquéis a este pueblo. Ellos son mi porción, los Bene Israel. Oiga esto. Bueno, hemos hablado que en Matán Torah la generación del desierto llegó a la inmortalidad. De eso hablaremos más adelante, siempre en este Sefer Shemot. Los sabios dicen: los Bene Israel hubieran vivido para siempre, sino por su subsecuente pecado del becerro de oro, y ellos no habrían sido exiliados entre las naciones. El ángel de la muerte tuvo la orden del Eterno de no tocarlos a los Bene Israel, de que no podía cortar sus vidas. Pero cuando se edificó el becerro de oro, básicamente nuestros ancestros le dieron el permiso al ángel de la muerte que quitara sus vidas. Acerca de esta misma declaración, Kol Asher Diber Adonai Naaseh Benishma, nos dice el Zohar HaKadosh: cuenta una historia el Zohar. Cuando caminaban, Rabbi Hillá abrió la discusión diciendo: bendigan a Hashem, ustedes ángeles suyos. Dice: feliz es Israel de todos los pueblos del mundo, porque Akadosh Baruj Hu lo escogió de entre todas las naciones y lo hizo su parte y porción. Es por esto que les dio la Santa Torá, ya que ellos compartieron un deseo en el Har Sinai, y su hacer precedió a oír, ya que dijeron: Kol Asher Diber Adonai Naaseh Benishma. Ya que ellos dijeron: haremos, y enseguida dijeron: y oiremos. Y porque su hacer procedió su oír, Akadosh Baruj Hu visitó a su séquito, los ángeles, y les dijo: oiga, es que esa declaración que hizo nuestro pueblo en el Har Sinai, lo que estoy repitiendo, Kol Asher Diber Adonai Naaseh Benishma,
subió a los mundos de arriba de tal manera que Hashem habló a los ángeles y le dijo, hasta ahora ustedes solos han estado ante mí. Pero de ahora en adelante, mis hijos en la tierra serán sus acompañantes en todo. No tienen ustedes permiso para santificar mi nombre, le dijo a los ángeles, sino hasta que Israel en la tierra se les una. Wow. Y todos ustedes se harán amigos para santificar mi nombre. Porque ellos pusieron hacer antes de oír, tal como los ángeles lo hacen arriba en el cielo, como está escrito, bendigan a Hashem ustedes ángeles suyos, ustedes potentes que cumplen su palabra y escuchan la voz de su palabra, que cumplen su palabra. Es primero y solo después escuchan. ¿Cómo estamos con el tiempo? Bueno, poco ya. Hoy que los Bene Israel están en el Har Sinai, lo dije en la parashá anterior, el propósito de la creación ha llegado a su clímax. Recuerde usted que el mundo fue creado porque en la presciencia del Eterno, Él vio anticipadamente que vendría el día cuando nuestro pueblo estaría en el Har Sinai diciendo esas palabras. Los sabios cabalistas del Zohar dicen que el mundo, desde los días de Adán, estuvo en desorden, inestable, hasta el día en que Israel llegó al Har Sinai, hizo esta declaración, y por esta declaración pues se nos entregó la Torá de vida. Poco tiempo, ya solo 2 cosas más, dice del 9 al 11. Y subieron Moshe y Aarón, Nadab y Abijú y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Elohé Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Y vieron a Elohim y comieron y bebieron. No tengo más tiempo, solo quiero hacer un comentario. En la siguiente parashá vamos, Bezrat Hashem, a unir Teruma con aspectos que dejaremos pendientes de esta. Hoy solo quiero... dice que vieron al Elohé Israel, le vieron y comieron delante de él. El Zohar nos va a decodificar esto. Rabbi Yosef dijo, ¿cómo hemos de entender las palabras? Y ellos vieron al Elohé de Israel. Dice, ¿quién puede ver al santo? Como está escrito, ningún hombre puede verme a mí y vivir. Significa que sobre ellos apareció un arco iris en radiantes colores resplandecientes con la belleza de su gracia. Así que no esté pensando que vieron al Eterno literalmente. Pues Hashem no es hombre, ni tiene aspecto de hombre, ni tiene cuerpo, ni tiene aspecto corporal alguno, tal como nos dice uno de los 13 principios de fe establecidos por Maimónides. Hashem no tiene cuerpo ni figura corpórea de ninguna manera. Entonces, ¿cómo se interpreta esto que
Moshe, Aarón, Nadab y Abihu y los 70 ancianos de Israel vieron al Elohei Israel, le vieron y comieron delante de él. Significa que sobre ellos apareció un arco iris en radiantes colores, resplandecientes con la belleza de su gracia. Por eso el dicho de que quien mira un arco iris, mira a la Shekinah. Por la misma razón no se debe mirar los dedos de los Kohanim cuando extienden sus manos para bendecir al pueblo con la Birkat Kohanim, porque la Shekinah se muestra a través del enrejado, es decir, a través de los dedos de los Kohanim. Rabbi Yosef dijo luego, ellos vieron la luz de la Shekinah. Ellos vieron la luz de la Shekinah. Rabbi Hillá dijo, la radiación del zafiro se extendió hacia 72 lados, de acuerdo con los 72 nombres divinos. La radiación del zafiro se extendió hacia 72 lados, de acuerdo con los 72 nombres divinos. Y no hay más tiempo, solo leemos de corrido y cerramos la sesión. Versículo 11, leemos hasta el final. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Elohim, y comieron, y bebieron. Entonces el Eterno dijo a Moshe, sube a mí al monte, y espera allá, y te daré las tablas de piedra, te daré la Torá, y la ordenanza, Torá escrita, Torá oral, para enseñarles. Y se levantó Moshe con Yehoshua su servidor, y Moshe subió al monte de Elohim. Y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviera asuntos, acuda a ellos. Entonces Moshe subió al monte, y una nube cubrió el monte. Y la gloria del Eterno reposó sobre el Har Sinai, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moshe de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria del Eterno era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moshe en medio de la nube, y subió al monte, y estuvo Moshe en el monte 40 días y 40 noches. Acerca de este misticismo de la subida de Moshe al cielo, esperamos, Bezrat Hashem, hablar un poco en la próxima sesión con la Parashat Teruma. Bezrat Hashem. Bien, esto es lo que Akadosh Baruj Hu, Talmidai y Haverai nos dio de la Parashá Mishpatim, la número 18, en este ciclo de Torah, año 5783 de la creación del mundo. Vamos entonces a continuar ahora con la ceremonia de la Havdalah. Tomamos la copa en la mano derecha y las besamim, las especias aromáticas, en la mano izquierda. Hacemos la ceremonia, la Havdalah, la separación. Rishon LeZion, Hine, Hinam, Veli Yerushalayim, Mevasereten. Kos Yeshuot Esa Ubeshem Adonai Ekra. Ana Hashem Hoshia Na. Ana Hashem Hoshia Na. Ana Hashem Hatzlicha Na.
Ana Hashem Hatzlicha Na. Hatzlichenu Hatzliach Derachenu, Hatzliach Limudenu, Ushelach Braha Rebaha Behatzlaha Behol Maase Yadenu, Kedichtib. Isabraha Med Hashem Utzedakam Elohei Isho. La Yehudim Haita Ora Besimha, Besazon Vikar. Uchti Vayehi David Lehol Deraha Maskil, Ba Adonai Imo, Ken Iye Imanu. Benoach Matzahem Bene Hashem, Ken Nimsahem Besehelto Bene Elohim Beadam, Elad Meir Aneni. Sabri Maranan. Baruch Ata Hashem Elohenu Melech Haolam, Bore Pri Hagefen. Bendito eres tú, Hashem, nuestro Elohim, Rey del universo, creador del fruto de la vid. Baruch Ata Hashem Elohenu Melech Haolam, Bore Mine Besamim. Bendito eres tú, eterno, Elohim nuestro, soberano del universo, creador de especias aromáticas. Baruch Ata Hashem Elohenu Melech Haolam, Bore Meore Haesh. Bendito eres tú, eterno Elohim nuestro, soberano del universo, creador de las luminarias del fuego. Baruch Ata Hashem Elohenu Melech Haolam, Amabdil Ben Kodesh Lechol, Uben Or Lechoshech, Uben Israel Amim, Uben Yom HaShvi'i, Lesheshet Yemeicha Maase, Baruch Ata Hashem, Hamabdil Ben Kodesh Lechol. Bendito eres tú, eterno Elohim nuestro, soberano del universo, que hace la distinción entre lo sagrado y lo profano, entre la luz y las tinieblas, entre Israel y las demás naciones, y entre el séptimo día y los 6 días de actividad. Bendito eres tú, eterno, que hace la distinción entre lo sagrado y lo profano. Baruch Ata Hashem Elohenu Melech Haolam, Al Hagefen Ve'al Pri Hagefen Ve'al Tenuvat Hasadeh Ve'al Eretz Hemdat Tova Urrehava Sheratzita Ve'hinchalta Lavotenu Lehol Mi Pirja Ve'lisboa Mituva.
Rahem Hashem Eloheinu alenu ve'al Israel amach, ve'al Yerushalayim irach, ve'al har Tzion mishkan kebodach, ve'al mizbahach, ve'al hechalach, ubene Yerushalayim ir akodesh bimera beyamenu, ve'alenu letoha, ve'samhenu biyana unevarchach alea, bikedusha ubeta ora. Beamartem, Ko lechai beata shalom ubeteha shalom, Bechol asher lecha shalom. Beamartem, Ko lechai beata shalom ubeteha shalom, Bechol asher lecha shalom. Beamartem, Ko lechai beata shalom ubeteha shalom, Bechol asher lecha shalom. Beamartem, Ko lechai beata shalom ubeteha shalom, Bechol asher lecha shalom. Beamartem, Ko lechai beata shalom ubeteha shalom, Bechol asher lecha shalom. Beamartem, Ko lechai beata shalom ubeteha shalom, Bechol asher lecha shalom. Beamartem, Ko lechai beata shalom ubeteha shalom, Bechol asher lecha shalom. Y así dirán ustedes al viviente: tú estarás en shalom, tu casa estará en shalom, y todo lo que posees estará en shalom. Baruch Ageber asher ibtach ba'Adonai, Behaya Adonai mibtacho, Adonai os leamo iten, Adonai yevarech et amo va shalom. Bendito es el varón que confía en el Eterno. El Eterno será su protección. El Eterno otorgará vigor a su pueblo. El Eterno bendecirá a su pueblo con shalom. Baruch Hashem. Bien, hemos llegado al cierre de otro Yom Shabbat. Les informo, les recuerdo que este próximo martes por la noche estaremos celebrando Rosh Chodesh Adar. Así que con ayuda del cielo vamos a estar transmitiendo a las 18 horas, 6 de la tarde, hora del Salvador, una pequeña reflexión, un pequeño análisis acerca de lo que es el ciclo lunar, al que entraremos a partir de la noche del próximo martes, de Yom Shilishi. Entraremos al ciclo de Adar, el cual es un ciclo muy bueno. De hecho, veremos que desde que comenzamos a dar, la alegría debe ser incrementada en nosotros. Así que les esperamos a las 18 horas, 6 de la tarde, hora de El Salvador. Y asimismo, pues estamos ya con la energía, la instrucción de la enseñanza número 19, la Parashat Teruma o Teruma, con la cual pues estaremos el próximo inicio Shabbat, siempre como hemos estado en estos últimos, a las 17 horas con 45 minutos. Así nos ayuda el Eterno para seguir en todo. Bien. Yevarejeja Adonai ve ishmereja, Yaer Adonai panav eleja vijuneja, Isa Adonai panav eleja veyasem leja shalom. Que el Eterno te bendiga y te guarde. Que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé gracia. Que el Eterno alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. Besamu et shmi al bene Israel, va ani abarhem. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel,
y yo los bendeciré. Amén. Shavua Tov, buena semana para todos. Y recuerde que previo a Rosh Hodesh Adar, martes, hay que hacer el encendido de velas y hay que preparar una bella, rica y deliciosa cena en honor de Rosh Hodesh Adar.